Dame un segundito nada más para ver si llegan alguien más. Están 17 de 26 menos 2 de 24, faltan algunos. No, pues adelante, buenos días muchachos, continuando con nuestras pláticas, seguimos con órganos de nuestra cavidad abdominal. Adelante, compañero. Bueno, buenos días. Pues yo les voy a platicar sobre el vaso, páncreas y una parte de hígado. Bueno, permíteme un segundo. Aquí, Sí. muchachos, al vaso nos vamos a referir como esplénico, ya es como la arteria, la vena esplénica, esplénico. Insisto, no confundir con esplácnico, que estuvimos escuchando algunos nervios esplácnicos. Esplácnico significa órgano, ¿verdad? O víscera. Son nervios que van dirigidos a vísceras, eso es esplácnico. Y aquí en el vaso, nos vamos a referir al vaso como esplénico. Por ejemplo, cuando se extirpa el vaso se denomina esplenectomía o así, todas esas palabras, pero insisto en no confundir la palabra esplénico con esplácnico. André, puedes, compañero, adelante. Bueno, pues empezando con el vaso. Espere, no me quiere cambiar a diapositiva. Ok, ya. Bueno, empezando con el vaso, tenemos que es un órgano ovoide y pulposo y es habitualmente de color morado. Se sitúa en la región superolateral del cuadrante superior izquierdo o hipocondrio del abdomen. Bueno, este participa en el sistema de Hipocondrio defensa. izquierdo, compañero. Ya le dije, póngale siempre el apellido. Ah, sí, perdón. Bueno, participa en el sistema de defensa del organismo y prenatalmente el vaso es un órgano hematopoyético, formador de sangre y también actúa como reservorio de sangre y filtra la sangre. Va a eliminar, va a estar filtrando la sangre, elimina los glóbulos rojos. Un glóbulo rojo tiene una vida promedio de 120 días. Ahí lo va a estar eliminando, va a estar limpiando y recuperando el hierro y todo lo que se requiere. Y los glóbulos rojos viejos ahí se acaban. Bueno, Adelante. las dimensiones del vaso es que tiene 12 centímetros de largo, 7 centímetros de ancho, 3 centímetros de grosor y pesa entre 180 a 200 gramos. Ya cambió la diapositiva. No sé, ahí está ya. Este no, no me deja cambiar. Ah, ahí está, creo que ya. Bueno, tenemos que tiene unas caras, la cara diafragmática y la cara visceral. Después tiene unos bordes, un borde superior y un borde inferior. El borde superior está con rojo y el borde inferior está con amarillo. Después tiene unas extremidades que es anterior y posterior. El anterior está en azul y el posterior en verde. Bueno, tenemos que el vaso se relaciona anteriormente con el estómago, posteriormente la parte izquierda del diafragma que separa de la pleura, el pulmón y las costillas 9 a 11. Inferiormente la fractura códica izquierda y medialmente al riñón izquierdo. Bueno, el vaso tiene unas carillas o áreas. Primero tenemos la área renal que está en contacto con el podo superior izquierdo y tenemos la área códica en contacto con el ángulo códico izquierdo y por último la área gástrica que esta está en contacto con la curvatura mayor del estómago que las podemos ver en la imagen. Bueno, tenemos el idio del vaso que bueno es por donde entran y
van a salir ramas esplénicas de arteria y vena esplénica respectivamente. Bueno, tenemos que el vaso tiene una cápsula fibrosa que, bueno, está compuesta por tejido conectivo fibroelástico. Es denso e irregular que se engresa en el ilio esplénico. También tiene unas trabéculas que se originan en la cara profunda de la cápsula. Estas transportan vasos sanguíneos hasta y desde el parénquima. Después tenemos que el vaso por dentro tiene pulpa blanca y pulpa roja. La pulpa blanca está formada por linfocitos, que son células del sistema inmunitario que van a ayudar a defender al organismo de infecciones. Y la pulpa roja, que van a ser vasos sanguíneos especializados en filtrar la sangre del cuerpo. Después tenemos que tiene dos ligamentos, el gastroesplénico, que, bueno, este está conectado a la pared posterior del estómago mediante este ligamento y lo podemos ver en esta imagen de aquí. Y tenemos el ligamento esplenorenal, que, bueno, este va a conectar al vaso con el riñón izquierdo a través de este ligamento, que lo tenemos en esta imagen de acá. Bueno, bueno, yendo ya a vascularización arterial del vaso, tenemos que es de arteria esplénica mayor de tronco celíaco. Bueno, esta sigue un trayecto posterior a la bolsa omental anterior al riñón izquierdo y a lo largo del borde superior del páncreas, como podemos ver aquí, la arteria esplénica y, bueno, que viene de tronco celíaco. Mm, Ya cambió la diapositiva. Bueno, después tenemos el drenaje venoso del vaso, que procede a través de la vena esplénica, formando varias tributarias que emergen del ilio. De este, bueno, esta se une a la vena mesentérica inferior y discurre posterior al cuerpo y a la cola del páncreas durante la mayor parte del recorrido. Bueno, como ya nos dijo el doctor en unas clases anteriores, que la vena esplénica se une a la vena mesentérica superior, posterior al cuello del páncreas, para formar la vena porta hepática. Bueno, tenemos dos vasos linfáticos. Bueno, estos parten de los nodos esplénicos linfáticos del ilio y pasan a lo largo de los vasos esplénicos, perdón, hacia los nodos linfáticos pancreatoesplénicos en su camino hacia los nodos celíacos, que los tenemos aquí en azul y en morado que se ven aquí. Bueno, y por último tenemos los nervios del vaso, que van a proceder del plexo celíaco y se distribuyen principalmente a lo largo de las ramas de la arteria esplénica y su función pues va a ser vasomotora. Y bueno, pasando al páncreas, es que, bueno, el páncreas es una glándula digestiva, es accesoria a la arteria que se sitúa reteroperitonealmente, cubriendo y cruzando de forma transversa los cuerpos vertebrales de L1 y L2. Bueno, esta es una glándula mixta que, bueno, ya también nos había dicho el doctor que es exocrina y endocrina. Bueno, se halla posterior al estómago entre el duodeno a la derecha y el vaso y también el mesocón transverso se inserta a lo largo de su borde anterior y, bueno, es un órgano retroperitoneal.
Bueno, el páncreas se va a dividir en 4 porciones: la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Aunque muchos autores dicen que no, que el cuello forma parte del cuerpo, entonces no lo mencionan, nomás mencionan 3, pero el MOR menciona 4. Bueno, entonces en las relaciones anatómicas anterior tenemos que se relaciona con el estómago y el colon transverso, perdón. Y posteriormente, empezando de derecha a izquierda y empezando de la cabeza, tenemos que es la vena cava inferior y la aorta y el conducto biliar, como podemos ver aquí en la imagen. Bueno, pasando al cuello, tenemos que de derecha a izquierda, la vena porta y mesentérica superior, que las tenemos. Y pasando al cuerpo, tenemos que es en diafragma profundamente y arteria mesentérica superior, la glándula suprarrenal izquierda y riñón y los vasos renales izquierdos. Y ya por último, en la cola tenemos que tiene la vena y la arteria esplénica y el vaso. Bueno, ya pasando a tomando ya más a cuenta la cabeza de páncreas y ya hablando más profundamente de sus 4 porciones, tenemos que la cabeza de páncreas es la porción ancha de esta glándula, está abrazada por la curvatura en forma de C de duodeno. Y bueno, la cabeza del páncreas descansa posteriormente sobre la vena cava inferior y la arteria y las venas renales derechas y la vena renal izquierda. Bueno, aquí en la cabeza del páncreas tiene un proceso que se llama proceso onciforme, que no es más que la parte de la glándula que se dobla hacia atrás y por debajo de la cabeza del páncreas. Lo podemos ver aquí, encerrado en el círculo rojo. Entonces por ahí está también la estructura pancreática, que es donde se encuentran los vasos mesentéricos, que los tenemos aquí. Bueno, pasando al cuello de páncreas, bueno, tenemos que este es corto, de 1,5 a 2 centímetros, y oculta los vasos mesentéricos superiores, que forman un surco en su cara posterior. Bueno, la cara anterior del cuello, cubierta por peritoneo, es adyacente al píloro del estómago. Y bueno, la vena mesentérica superior se une a la vena esplénica posteriormente del cuello para formar la vena porta hepática, que ya les había comentado anteriormente. Bueno, después tenemos el cuerpo de páncreas, que se continúa desde el cuello y se sitúa a la izquierda de la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, y la vena mesentérica superior, perdón. Posee, pasando sobre la aorta y la vértebra L2, continuando justo por encima del plano transpidórico posterior a la bolsa omental, que aquí, bueno, no, aquí debería de haber una imagen, pero no sé por qué no, pero no sé, no la guardé. Bueno, pasando a la cola de páncreas, bueno, esta se sitúa anterior al riñón izquierdo, donde se relaciona estrechamente con el ilio del vaso y la apertura códica izquierda. Bueno, la cola de páncreas es relativamente móvil y pasa entre las hojas de ligamento esplenorenal junto a los vasos esplénicos. Bueno, entonces tenemos que el páncreas tiene conducto pancreático principal y el conducto pancreático accesorio. Y bueno, primero viendo el conducto pancreático principal, bueno, este empieza en la cola del páncreas y discurre a lo largo del parénquima de esta glándula hasta la cabeza, como podemos ver, que es este que va aquí.
Bueno, se relaciona estrechamente con el conducto biliar, que lo tenemos aquí. Y bueno, el conducto pancreático principal y el conducto biliar se van a unir para formar la ampolla hepatopancreática o de Vater. No sé si se pronuncia así. Bueno, esta es corta y es dilatada y desemboca en la porción descendente del duodeno en el vértice de la papila duodenal mayor, que ahorita se las voy a enseñar en otra diapositiva. Bueno, aquí tenemos la ampolla de Vater. Bueno, y bueno, tiene un conducto pancreático accesorio que es este de aquí, que bueno, este va a desembocar en el duodeno en el vértice de la papila duodenal menor. Y bueno, en general, el conducto pancreático accesorio comunica con el conducto pancreático principal, que lo podemos ver aquí, que en realidad, pues, sí se comunica. Bueno, pasando ahora sí a las papilas duodenales, pues tenemos la menor y la mayor, que como ya les dije en la diapositiva anterior, que la menor es donde va a secretar el conducto pancreático accesorio o de Santorini, que la tenemos aquí. Y la papila duodenal mayor, que es donde va a secretar el conducto pancreático principal. Bueno, tenemos unos esfínteres que, bueno, no son más que fibras musculares especializadas en la desembocadura de estos conductos. Tenemos aquí está, el esfínter de conducto biliar o esfínter de Oddi, que viene siendo que está en rojo, el esfínter de conducto pancreático, que viene siendo este que está en verde, y bueno, el esfínter de la propia ampolla de Vater, que viene siendo este que está en morado. Bueno, pasando a la irrigación arterial de páncreas, tenemos que derivan principalmente de las ramas de la arteria esplénica, que ya tenemos aquí. Bueno, hasta 10 ramas pueden pasar de la arteria esplénica al cuerpo del páncreas. Bueno, también tenemos que las arterias pancreatoduodenales, superior, anterior y posterior, ramas de arteria gastroduodenal, que las tenemos aquí, que son estas. Y también las arterias pancreatoduodenales inferiores, anterior y posterior, que son ramas de la arteria mesentérica superior, que las tenemos aquí. Bueno, pasando al drenaje venoso, pasando al drenaje venoso de páncreas, bueno, tenemos que es a través de la vena pancreática correspondientes, tributarias de las ramas esplénica y mesentérica superior de la vena porta hepática. Y bueno, la mayoría de ellas desemboca en la vena esplénica, que la tenemos aquí, la vena porta hepática y las venas pancreáticas. Bueno, pasando a los nodos linfáticos pancreáticos, tenemos que acompañan a los vasos sanguíneos. La mayoría termina los nódulos pancreatoesplénicos que se encuentran a lo largo de la arteria esplénica. Bueno, algunos vasos lo hacen en los nodos linfáticos pilóricos, que los tenemos aquí en los pilóricos, aquí como en rosa, y los mm, pancreatoesplénicos en azul. No, ahí está. Bueno, y luego tenemos los nervios del páncreas.
que, bueno, estos van a proceder de nervios vagos y espláncnicos abdominopélvicos que pasan a través del diafragma, que los tenemos aquí en la imagen, los nervio vago, los nervios espláncnicos abdominopélvicos, y bueno, bueno, las fibras nerviosas parasimpáticas y simpáticas pasan a lo largo de las arterias del plexo celíaco y el plexo mesentérico superior. Bueno, pasando al hígado, que yo de hígado nomás les voy a platicar de la anatomía de este, ya que mañana se va, o sea, en la clase de mañana ya se va a tratar más a fondo. Bueno, tenemos que el hígado es el mayor órgano del cuerpo después de la piel y la mayor glándula del organismo. Bueno, este pesa unos 1.500 gramos y supone un peso de 22,5 por ciento del peso corporal del adulto. Eh, bueno, en el feto maduro actúa como órgano hematopoyético y es proporcionalmente el doble de grande, y tanto de grande que es el 5% de su peso corporal, que no les traigo una imagen, pero bueno, les debía haber puesto una imagen para que lo vieran. Y bueno, pasando a la anatomía de la superficie, bueno, tenemos que el hígado se localiza en el cuadrante superior derecho del abdomen, ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y el epigastrio superior, y se extiende hasta el hipocondrio izquierdo. Como podemos ver en la imagen, es bastante grande. Bueno, está protegido por la caja torácica y el diafragma. Bueno, el hígado normal se sitúa por debajo de las costillas, de la costilla 7 a 11, en el lado derecho. Bueno, el hígado se mueve con desplazamientos de diafragma y en posición erecta se localiza más inferiormente. Bueno, esto es debido a la gravedad. Bueno, tenemos que el hígado tiene unas caras, la cara diafragmática o anterior superior y la cara visceral. En la cara diafragmática anterior superior tenemos el borde inferior y la escotadura para el ligamento redondo del hígado, que aquí lo tenemos en rojo. En la cara visceral tenemos bueno, aquí está la cara visceral, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. Bueno, el hígado tiene unas impresiones en la cara visceral que reflejan las relaciones del hígado bueno, en el lado derecho, de la cara anterior del estómago, que vendría siendo la área gástrica y pilórica. También en la porción superior del duodeno, que vendría siendo el área duodenal. El aumento menor, bueno, este se extiende dentro de la fisura del ligamento venoso, la vesícula biliar, que va a ser la fosa de la vesícula biliar, la fractura códica derecha y el colon transverso, que va a ser la área códica, y el riñón y la glándula suprarrenal derechos, que va a ser la área renal y suprarrenal. Bueno, tenemos que tiene unos recesos subfrénicos que se localizan entre las caras anterior y superior de la superficie diafragmática del hígado y el diafragma. Bueno, estas son extensiones superiores de la cavidad peritoneal. Eh, Están separadas por el ligamento falciforme que se extiende desde el hígado y la pared anterior del abdomen y da lugar a los recesos derecho e izquierdo. Bueno, tenemos el receso hepatorrenal o bolsa de Morrison, que se sitúa entre la pared derecha
la cara visceral del hígado, el riñón y la glándula suprarrenal derecha, que lo tenemos aquí, receso hepatorrenal. Después tenemos la cara desnuda del hígado, que bueno, es la cara diafragmática del hígado que no está cubierta por mm, peritoneo visceral y está en contacto directo con el diafragma. Como podemos ver, área desnuda del hígado. Bueno, también tenemos el espacio subhepático, que es una cavidad por debajo de la cara inferior del hígado, donde se acumulan líquidos peritoneales. Bueno, tenemos que tiene un ligamento coronario, que estas hojas se encuentran en el lado derecho para formar el ligamento triangular derecho. Y tenemos que tiene un vértice, que es el extremo izquierdo de la cuña que forma el hígado. Bueno, las hojas anterior y posterior de la parte izquierda del ligamento coronario se encuentran para formar el ligamento triangular izquierdo. ¿Ok? Lo tenemos aquí, el vértice y el ligamento coronario. Bueno, tenemos el ligamento redondo del hígado, que es un vestigio fibroso de la vena umbilical, que, bueno, transportaba sangre oxigenada y rica en nutrientes desde la placenta al feto, que la tenemos aquí, ligamento redondo. Después tenemos el ligamento venoso, que ese también es un vestigio fibroso del conducto venoso fetal, que desvía la sangre desde la vena umbilical hacia la vena cava inferior. Bueno, tenemos, que digo, tiene porte, bueno, es como un surco, una fisura que se llama porte hepático. Bueno, esta es una fisura transversa que deja paso a los vasos, que vendría siendo la vena porta hepática, la arteria hepática propia y los vasos hepáticos, plexo nervioso hepático y los conductos hepáticos que entran y salen del hígado. Y bueno, tenemos que la fisura porta principal, sí, la fisura porta principal sagital derecha, que la tenemos aquí, y la fisura umbilical sagital izquierda, que la tenemos aquí, y bueno, la porta hepático, que la tenemos aquí, van a formar la letra H sobre la cara visceral, que sí está muy marcada. Y bueno, ya por último de lo que me tocó a mí el hígado, tenemos estos dos ligamentos, que es el ligamento hepatoduodenal y el ligamento hepatogástrico, que el ligamento hepatoduodenal encierra las estructuras que pasan a través del porta hepático y el duodeno, que lo tenemos aquí. Y bueno, tenemos, bueno, por último, el ligamento hepatogástrico, que se extiende entre el surco del ligamento venoso y la curvatura menor del estómago, que lo tenemos aquí. Y algo importante que decía en el libro es que el hígado tiene ese brillo debido a que tiene peritoneo visceral demasiado pegado. Y bueno, la única forma de, por decirlo así, de despegarlo es cortando el hígado. Y pues sería todo de mi parte, de lo que me tocó del hígado. Ya mañana mi compañero Ángel Rosales tocará el tema el tema que falta del hígado. Y ya es todo por mi parte. A ver, muchachos, ¿qué nos faltó? ¿Qué quieren complementar o qué pregunta tienen?
Yo tengo dos preguntas, doctor. Dígame. La primera es, ¿qué vendría siendo el tejido acinar? ¿Tejido qué? Acinar. Acinal, de los acinos. Así se denominan las parte de la, ¿cómo se llama? El parénquima de los órganos que tienen acinos, son células o partes funcionales de ese órgano. Ok, ok. Bueno, y la otra es, ¿qué son los islotes de No, Langerhans? no te escucho. ¿Qué son los islotes de Langerhans? Ah, esos son unas partes del páncreas, ¿verdad? Que van a producir la insulina. Entonces, esa es la división del tejido o parénquima pancreático, ¿verdad? Los islotes de Langerhans, el tejido acinal, todos esos van a conformar ciertas partes. Unos van a va a ser la secreción de los islotes de Langerhans. ¿Enterado? Sí. Bueno. Ya todo eso, todas esas cuestiones los van a ver más profundamente en histología o fisiología, ¿verdad? Aquí en anatomía pues se ven las partes gruesas de todas estas situaciones, aun sin embargo, viendo histología y viendo fisiología, se les revisan todos esos detalles, muchachos? ¿Qué más? Bueno, hay que leer bien lo que es el vaso, lo que es la función del vaso, como ya les dijo el compañero, ¿verdad? Es un tejido hematopoyético, productor de sangre, es un filtro. Como les comenté yo ahorita, los glóbulos rojos generalmente tienen una vida media de 120 días. Ahí el vaso los está filtrando y los está eliminando y recupera lo que va a servir y lo que no, pues se va eliminando. El vaso no es un órgano vital, se puede prescindir de él por alguna razón. En los traumas abdominales, el vaso es el tejido, tiene un tejido muy lábil que generalmente se va a lesionar y si se lesiona, pues se realiza una esplenectomía. Y el papel del vaso lo va a tomar el hígado. El hígado, obviamente, es como dijo el compañero, es el órgano más grande, ¿verdad? Después de la piel, es el laboratorio del cuerpo, ahí se realizan muchísimas funciones, es un órgano muy importante, tiene capacidad regenerativa, eh, cuando se lesiona, a excepción de cuando le da la cirrosis o una hepatitis fibrosa, ¿verdad? Que se lesiona y ya no se puede recuperar. Pero entender como el principal laboratorio del cuerpo humano, el hígado, que ese sí es un órgano vital, ¿verdad? El páncreas, que también va a ser una glándula, el hígado, perdón, exócrina y endócrina. El páncreas, pues es otro órgano muy importante, ¿verdad? Sobre todo en su secreción endócrina de que es la insulina para controlar la, la glucosa sanguínea, ¿verdad? Tenerla en cantidades normales. ¿Cuál es la cantidad normal de la glucosa del azúcar en la sangre, muchachos? Serían 90 en ayunas. ¿90 qué? 90, así se dice nomás. Ya les he dicho que pongan nombre y apellido a las cosas. La cifra sí está bien, pero necesito saber qué, 90 qué. Es una parte, ¿cómo se llama? Un número medio, ¿verdad? Está la inversa de la presión arterial, entre 80 a 120. ¿Pero qué?
gramos, miligramos sobre decilitro de sangre, etcétera. Todo eso hay que checarlo bien, muchachos, investiguen, vean. Esa pues va a ser la función de la insulina, que ahorita la diabetes pues es una enfermedad crónico-degenerativa bastante común en nuestro medio, que afecta a muchísimos pacientes y que deja muchas limitantes. Entonces hay que ir entendiendo ya un poquito de lo que es la insulina, lo que es la diabetes, lo que son los islotes del Langerhans, como dijo el compañero. Todo eso ya vayan leyéndolo un poquito más para que vayan comprendiendo un poco de la diabetes. ¿Qué más, muchachos? El conducto de Werson es el mismo del conducto pancreático principal. Sí, hay otro que es el Santorini, ese es el mismo. Van a llegar primero dos conductos que van del páncreas a la segunda porción del duodeno. Y el esfínter de Odiver del esfínter es la parte muscular que va a estar abriendo y cerrando ese conducto para que pasen las secreciones de los jugos pancreáticos a ayudar a la digestión a la segunda porción del duodeno. ¿Qué sigue para mañana? Sigue lóbulos del hígado. Contigo. Sí, conmigo y me parece que también iba a exponer el compañero Parga. Ah, pues sí comentó ayer que quería porque iba a salir o algo. Bueno, ándale, pues nos vemos mañana, muchachos. Muy bien, Hasta profe, mañana, hasta doctor. mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias. Gracias.